grave es un insomnio, qué tan ciertamente está durmiendo o no un paciente, al menos en términos sencillos en un consultorio es difícil medirlo. Básicamente la definición es que el paciente tenga dificultad para iniciar el sueño o dificultad para mantenerlo, o tenga un despertar muy temprano o experimente que su sueño no es reparador en términos generales, con sus consecuencias durante el día. Ojo, insomnio no es sinónimo de duración corta del dormir. Hay pacientes que nos dicen, es que yo duermo muy poco. Bueno, ¿y por qué duermes muy poco? Pues es que me desvelo con la computadora. Eso no es insomnio, eso es privación de sueño. Voluntariamente se están privando de sueño. Y tampoco es disminución en la necesidad de dormir. Es decir, hay trastornos psiquiátricos en los que se siente una aceleración, una elevación de energía, como el caso de la manía, del trastorno bipolar. El paciente siente que no necesita dormir, entonces duermen 2 o 3 horas y con eso ya les es suficiente. Y llega la familia y nos dice, no, pues es que tiene insomnio mi papá o mi hermana, etcétera. Y no es exactamente así, es otro tipo de alteración del sueño. Entonces esto lo aclaramos para hacer la diferencia. Siguiendo con las generalidades, ya les decía, el insomnio es muy frecuente casi en cualquier trastorno psiquiátrico. Yo prácticamente les podría asegurar que no hay trastorno psiquiátrico en el que no se afecte el sueño. Tal vez si acaso las fobias o las fobias específicas, pero el resto de los trastornos por lo general siempre se afecta el sueño en algún momento. Es muy frecuente que esté con otras comorbilidades médicas. Por lo general no es una enfermedad, es un síntoma que puede evolucionar un trastorno. Y no digo que no haya insomnio primario, si hay insomnio primario que aparentemente no tiene causa, es lo menos frecuente, pero sí llega a presentarse. Entonces, por lo general, tómenlo como un síntoma, casi como el dolor. De hecho, después del dolor es el síntoma más frecuente entre los pacientes que acuden a servicios de medicina general. Y como ya les mencioné, los médicos solemos hacer más el diagnóstico de depresión que de insomnio. Es decir, es muy frecuente que no interroguemos cómo anda el sueño de nuestros pacientes. Cuanto a epidemiología, pues es bastante común. 1 de cada 3 adultos a lo largo de un año tendrá problemas de sueño. Por cada 3 hombres, 4 mujeres lo presentan, una patología más en psiquiatría que las mujeres sufren más. Por cada 2 adultos, 3 ancianos lo presentan, es decir, el problema se va presentando más frecuentemente conforme avanza la edad. A manera de estadística de estudios que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el 35% de la población experimenta uno de los 4 síntomas que se relacionan al insomnio, ahorita los vamos a ver. Y es decir, significa que son casi 69 millones de norteamericanos y más de la mitad por lo menos tiene alguno de los síntomas que se pueden traducir en insomnio. Y bueno, aquí en la gráfica lo que están viendo son los 4 síntomas más frecuentes o que más nos pueden denotar que hay insomnio. Y lo que están viendo son los porcentajes de la gente que dijo que le estaba pasando alguno de estos síntomas. El primero dice, bueno, despertar sintiéndose no descansados. Si yo ahorita le preguntara a todos los que están presentes en la sede que si se han despertado últimamente sintiéndose como que no descansaron bien, yo les podría asegurar que varios levantarían la mano. Despertarse mucho durante la noche es el otro síntoma, lo presentó el 36% de los encuestados. Dificultad para conciliar el sueño, 25%. Y el otro síntoma, que es despertarse demasiado temprano, es decir, que se nos vaya el sueño antes de lo que deseáramos, es otro síntoma que también se relaciona a un problema de insomnio. Como pueden ver, la prevalencia es bastante frecuente. Las consecuencias del insomnio pues son graves, 100,000 accidentes anuales de tránsito, al menos en Estados Unidos, muy probablemente debidas a fatiga, somnolencia. Esto ha provocado 1,500 muertes anuales. Cerca de 1 millón son ocasionadas nada más por desatención del conductor. Esta es una cifra alarmante, 62% de los adultos han reportado que han manejado sintiéndose somnolientos y el 27% admitió haberse dormido al volante. Lo mismo, si yo ahorita les preguntara si alguna vez han manejado sintiéndose con sueño, pues yo creo que todos o casi todos alzaríamos la mano, ¿no? Entonces este es otro factor bastante delicado. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué hay en México? ¿Qué hay en Latinoamérica? ¿Qué se sabe de estudios de prevalencia? Hay muy poquitos estudios de prevalencia. Este es uno reciente que encontramos desde diciembre del 2008. Se hizo en varias ciudades latinoamericanas, entre ellas Santiago de Chile, me parece que Buenos Aires, Bogotá. Y bueno, en la Ciudad de México le preguntaron a 1,062 personas acerca de sus problemas de sueño, la mayoría eran mayores de 40 años.
y 34.7% de los individuos reportaron un insomnio, es decir, 1 de cada 3 personas en la Ciudad de México tiene algún problema de insomnio. Se repitió la mayor prevalencia en mujeres. Entonces, el 16.4% de toda la muestra reportaron somnolencia excesiva, es decir, lo contrario. No sabemos si por insomnio, no sabemos si por alguna otra causa, pero bueno, las cifras son bastante considerables. Y bueno, entrando, digamos, como a un poquito más sobre generalidades del insomnio, que esta mnemotecnia les va a servir mucho para cuando interrogan a su paciente para identificar qué es lo que le puede estar pasando. Son las 3 P's del insomnio. La primera P es la predisposición. Esto, es decir, significa que el paciente tiene algunos factores que ya son como inocuos, es decir, que ya son totalmente inherentes a él, ya son naturales, que probablemente traiga desde la infancia o desde el nacimiento, y que es gente que tiene mucha tendencia al hiperdespertar, gente que, por ejemplo, nos dice: es que yo tengo el sueño muy ligero, es que con cualquier cosita me despierto. Es decir, es gente que ya tiene dentro de su química regulatoria del sueño una predisposición para que fácilmente se le estropee el sueño. La precipitación, que es la segunda P, es lo que nos determina, lo que dispara en algún momento que se presente el insomnio. Por ejemplo, una enfermedad, una muy mala noticia, algo que nos provoque una ansiedad muy fuerte, por ejemplo, una separación, un divorcio, que perdimos el empleo. Incluso puede ser algo bueno, por ejemplo, si nos sacáramos la lotería o si nos acabamos de casar, etcétera, puede ser algo tan excitante que también nos provoque insomnio. Entonces, ese es el factor que, digamos, si el paciente ya traía la predisposición, de repente aparece un factor en su vida que le provoca que esa noche o las noches subsecuentes deje de dormir. La tercera P es la perpetuación, es decir, a lo mejor ya pasó el estresor, el paciente pues ya consiguió empleo, ya se acostumbró al matrimonio, o ya se resolvió el factor que precipitó el insomnio, pero algo está perpetuando que se continúe el insomnio, y esto es lo que la mayoría de los pacientes hacen, es decir, empiezan a preocuparse demasiado por no dormir, y entonces esa misma preocupación se vuelve un círculo vicioso y no les permite que puedan dormir. Empiezan a tener muy malos hábitos, empiezan a consumir sustancias, y todo esto se los explico porque es determinante para que identifiquen qué estrategias no farmacológicas se pueden llevar a cabo en un paciente para corregir su problema de sueño. Bueno, este es como el curso usual del insomnio. En esta gráfica es como muy clara. La parte que dice preclínica, bueno, pues es cuando el paciente, como podrán ver, es nada más la barrita roja, es decir, el factor predisponente. De repente, en el inicio viene el factor precipitante, que ya es la barra azul. En el agudo ya empieza esa barrita verde, es decir, ya empieza el paciente con ciertos hábitos, con ciertas malas costumbres que ya están haciendo que su insomnio no se corrija, sino que se esté perpetuando. Y ya en la barra número 4 ya podrán ver que ya prácticamente el factor precipitante se hizo muy pequeño, incluso ya se corrigió, pero el paciente sigue promoviendo por medio de ciertas conductas que el insomnio continúe. Entre las causas del insomnio, bueno, pues podrán ver que la mitad de los problemas de insomnio son provocados por trastornos psiquiátricos de diversa magnitud. El insomnio primario, les decía, es raro, pero sí existe, más o menos en el 15%. Las enfermedades médicas, por ejemplo, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros trastornos del sueño que son un poquito más raros, pero bueno, aquí pueden ver que el que domina pues son prácticamente los trastornos psiquiátricos. Y bueno, esta es otra gráfica muy, pues casi alarmante, porque el 50% de los pacientes en cuidados primarios de atención experimentan insomnio, es decir, casi la mitad.